amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Torregrosa, Asesorías Contables. El día de hoy, como siempre, trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad. Si tú eres nuevo por aquí en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo aquí en nuestro canal semana a semana y día a día. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y delicado, y es cómo presentar la declaración de renta después de su fecha de vencimiento. Es decir, ya se cumplió mi tiempo, no sabía, no me avisaron, no me acordé, no tenía dinero, etcétera, me confié en mi contador, etcétera, 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 y se me venció el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer para que este problema no se siga complicando un poco más? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Si presentas tu declaración de renta después de la fecha límite, tendrás que pagar una sanción por declarar tarde, conocida como sanción por extemporaneidad. Esta sanción es mínimo 10 VTs, que para el año 2024, porque puede ser que la declaración fue del 2021, 2022, 2023 o de este mismo año, para las personas que tenían que presentar otro tipo de declaraciones como IVA, como retenciones en la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. La sanción mínima que van a calcular son 10 VT, que para este año la VT está en 47.600 pesos, si no me falla la memoria. Es decir, que la sanción mínima está en 471.000 pesos. Simplemente porque te pasaste un minuto, 2 minutos, 1 hora, 3 horas, ya estás obligado a calcular como mínimo esta sanción. Y de ahí hacia adelante, y es lo que vamos a tratar de ver en este video. Ahora, si ya tú estás en este caso, ya te pasaste aquí en Torregrosa Asesorías Contables, tenemos un equipo que está especializado en tratar este tipo de situaciones, tratando de que el contribuyente pague la menor cantidad de impuesto posible y la menor sanción posible dentro de la norma, y argumentándonos con todos los decretos que el Estatuto Tributario nos permite. Entonces, esta sanción equivale al 5% del impuesto a cargo y aumenta por cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite del vencimiento. Es decir, usted tenía que presentar el año pasado, en agosto, y no se acordó, y hasta ahora hace poco, fue que abrió el correo y encontró ahí el mensaje de la DIAN donde le decía: usted tiene que presentar declaración de renta. O peor aún, le llegó un requerimiento, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, usted se acordó, se dio cuenta sin que nadie se lo diga, o sea, la DIAN todavía no lo ha notificado a usted, o le llegó una invitación, porque hay diferentes procesos que hace la DIAN, diferentes pasos antes digamos que de llegar a un proceso de fiscalización o a un emplazamiento, que es el peor de los casos y al que en el que no nos gustaría a nosotros que ningún contribuyente se viera inmerso en un proceso de estos de emplazamiento, porque ya todo se complica. Ya no estamos hablando de una sanción del 5%, sino un poco más elevado, con unos agravantes también que se pueden presentar en estas situaciones. Entonces, se dio cuenta usted, entró a su correo y encontré aquí un mensaje de la DIAN que decía que tenía que declarar el año pasado, pero no declaré. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, si me da un impuesto a cargo, digamos que de 100.000 pesos, ese impuesto a cargo usted tiene que multiplicarlo por el 5% de cada mes desde agosto del año pasado, digámoslo así, que le tocara presentar el 8 de agosto, el primer día. Y por cada mes que usted se demore, debe sumarle un 5% más, un 5% más, un 5% más, sin que esto sea más del 100%. Es decir, que si su impuesto a cargo son 100.000 pesos, este aumento del 5% no pueden ser otros 100.000 pesos, no pueden ser más del 100%. O pueden ser igual, pero no pueden ser más del 100%, es decir, 200.000 pesos. Pero nos vamos a devolver un poco y vamos a encontrar que mínimo, mínimo, el Estado le va a recibir a usted, por no haberle presentado a tiempo, una sanción de 471.000 pesos, que son 10 VT. Así su impuesto más la sanción le den 200.000 pesos, debe liquidar la sanción mínima. Entonces hay que tener en cuenta que mínimo, 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 en el mejor de los casos que me vaya, voy a pagar 471.000 pesos. De ahí hacia arriba, menos no existe. Es que me dio cero el impuesto, no importa, tienes que pagar esta sanción por extemporaneidad. Ahora, existen otras herramientas también que puede utilizar el, la DIAN o el Estado, digámoslo de esta forma, para hacer cálculo de ese impuesto. Muchas veces se utilizan los ingresos brutos, o el patrimonio, o las retenciones en la fuente, o los saldos a favor. El hecho es que siempre hay una forma para calcular. No va a haber un caso en que diga: no, la saqué en cero. No va a haber. Después de que te pasaste el tiempo, mínimo vas a pagar
471 mil pesos, es decir, la sanción mínima para 2024. El próximo año será mucho más. Si estás viendo esto en el 25, en el 26, en el 30, en el 40, hay que ir a evaluar la VT a cómo está. Por eso aquí no colocamos un precio, sino colocamos las 10 VT para que la persona se guíe y sepa calcular cuánto es la sanción mínima. ¿Ok? Entonces, mínimo cuando nosotros vamos de forma voluntaria, sin que nadie nos diga, sin que la DIAN nos avise, vamos a tener que hacer un cálculo del 5% del impuesto a cargo y sin que este sea menor a una sanción de mínima, que es decir, 471 mil pesos. Es decir, que así me dé menos, ese es el valor que me va a tocar pagar. Si presentas tu declaración de renta después de la fecha límite tendrás, acá, en caso de que tu declaración de renta no arroje un valor a pagar, aquí es donde viene el tema. Entonces, me dio 0. Entonces dice, la sanción se calculará por el 5% del valor de tus ingresos brutos. Es decir, cuando registres los ingresos brutos, ya bien sea por ganancia ocasional, ya bien sea por rentas de trabajo, rentas de pensión, rentas de capital, rentas no laborales, ese valor que colocamos ahí, 50, 60, 100 millones de pesos, no, 60, porque vamos a partir de los ingresos brutos, 60 millones de pesos en adelante, hay que calcularlo por el 0.5. ¿Por qué digo 60? Voy a hacer la aclaración para que no nos confundamos. Porque este año 2024, mínimo, las personas que van a tener que declarar renta, mínimo, tienen que tener ingresos de 159.100. Entonces yo lo redondeo y le digo 60 millones. Pero también puede darse el caso que sean de años anteriores. Entonces hay que ir a validar cuáles eran los topes para hacer ese cálculo. Bueno, es decir, que los ingresos brutos que tuvo la persona, todos los conceptos, ya bien sea por rentas de trabajo, por consignaciones, porque le prestó la cuenta a un familiar y le metieron plata a su cuenta, esos valores los va a llevar en su formulario y los va a multiplicar por el 0.5 y ese va a ser el valor de pagar por concepto de extemporaneidad, siempre y cuando no sea menos de una sanción mínima. Es decir, si usted tuvo ingresos por 50 millones de pesos y al multiplicarlo esto le arroja un saldo aproximadamente de 250.000 pesos, un ejemplo. Usted no puede decir, no, voy a pagar 250.000 pesos de sanción. No, tiene que subirlo hasta que le dé el valor de la mínima, es decir, 471.000 pesos. En cualquier caso, la sanción mínima para el 2024 será 471. Y aquí viene una pregunta. Señor Rafael, una pregunta. ¿Y qué pasa si yo la sanción, la declaración no la presenté en el 2021, es decir, en el año 2021, y la voy a presentar ahora en el 2024? ¿Con qué VT calculo yo mi sanción? ¿Con la de ese año o con la de este año? Respuesta, con la de este año. Siempre se van a calcular las sanciones con el año, con la VT que esté en el año en el que se está haciendo la corrección o la aclaración. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre se calcula con la VT del año en el que se está realizando la liquidación. Es decir, que solo por declarar un día tarde ya tendré que asumir una sanción de al menos 471.000 pesos, incluso si tu declaración de renta arroja un valor a pagar en cero. Sí, señor, esa es la realidad. Así la declaración le dé cero, porque la persona que declara el día siguiente efectivamente, y si su declaración da cero, es decir, que no tenía que hacer ninguna contribución, la declaración va a ser la mínima para este tipo de personas. Es decir, si que no dejan pasar un mes, entonces como se calcula mínimo la sanción, serían 471.000 pesos por concepto de sanción. Entonces, muy importante, ahora que ya tenemos el caso más común, este es el caso más común, que es que la persona no presentó la declaración y se dio cuenta al mes, a los 2 meses, después de que se llegó el vencimiento, le llegó un correo, entonces se realiza presentar la declaración de renta y por lo general, aquí en Torregrosa Asesoría Contable tratamos de que se pague siempre la sanción mínima. Si tú necesitas de nuestros servicios, aquí están nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros. También suscríbete al canal para que estés enterado de todo este tipo de información que es muy útil para las personas. Ahora vienen los casos particulares. Los casos particulares. Bueno, el caso particular es el siguiente. No declaré en el 2021, año 2021. Y en el 2022 no sabía, en el 2023 tampoco. Y me comenzaron a llegar unos correos diciendo que, mire señor, presente declaración. Y yo dije, no, eso no, vamos a esperar que el tiempo pase y que eso quede en firmeza. Pasaron 1 año, 2 años, usted no hizo nada.
la DIAN procedió a hacer lo que se llama un emplazamiento o un requerimiento de fiscalización, cualquiera de los dos. En estos casos ya no aplican ninguna de las anteriores causales que acabamos de ver acá, ni el 5% ni el 0.5%. La ley automáticamente aumenta esos valores a pagar y hace unos cálculos particulares. Cuando tú estés en este caso, te recomiendo que busques a un contador. En estos momentos, cuando te llega el primer emplazamiento, busca un contador, porque después ya no solamente vas a necesitar un contador, sino un abogado también que te defienda de forma penal, porque estos procesos por no presentación de declaración de renta pueden terminar en procesos penales por evasión de impuestos, por evasión de obligaciones, por deudas con el Estado. Estos se pueden ir a procesos administrativos donde el Estado, por intermedio de la DIAN, emite una factura de cobro al contribuyente según sus cálculos, según los cálculos que ellos hacen, y estos cálculos siempre son a favor de la DIAN, desgraciadamente, para el contribuyente. Y cuando ya se vuelven este tipo de problemas, vas a necesitar pagar un contador y un abogado para que te saquen de ese inconveniente. Aquí la recomendación es: tan pronto te llegó un requerimiento de la DIAN, comunícate con tu contador de confianza. Si no tienes contador de confianza, déjanos que aquí en Torregrosa Asesorías Contables nos volvamos su contador de confianza. Entonces hay que tener en cuenta estos casos particulares. Después de que ya se generan emplazamientos, ya en los procesos de administrativos se vuelven un poco más complejos y ya no aplica estas sanciones mínimas o estos conceptos que acabamos de ver aquí en este video. Bueno, sin ser más, llegamos al final del video. Recomendarle que seamos muy organizados con todo nuestro tema tributario, que no esperemos a tener problemas con la autoridad tributaria para ir a buscar un contador, y que cumplamos. Hay que tener en cuenta que presentar declaración de renta no significa pagar, no siempre significa pagar, pero no presentarla sí significa pagar. Así mi obligación haya sido cero, si no la presenté en el tiempo requerido, mi obligación va a ser contribuir con el pago de una sanción. Entonces, no siendo más el motivo de este video, suscríbete al canal, oprime la campanita de notificaciones, y si nos necesitas, aquí estamos para ayudarte. Hasta la próxima.